¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Don Bosco Opinión. Hoy vamos a hablar exactamente de algo que nos está tensionando, que nos mantiene en vilo los últimos días y los últimos meses, yo creo que a todo el mundo. Esa tensión de guerra que se está dando entre Ucrania, exactamente entre la frontera rusa-ucraniana. Una tensión que se podría extender a toda Europa, que se podría extender a América del Norte, que se podría extender a América Latina y a otros países de Europa del Este. Que podría tener pues unas implicaciones que cambiarían la historia de la humanidad. Parece mentira, pero ustedes saben que lo que estoy diciendo es verdad. Los dos principales actores son Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, con su brazo armado, que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la cual Colombia es pues, partícipe, no sé en qué grado, pero nosotros pertenecemos a la OTAN. Por eso digo que se puede extender esa tensión pues también a América Latina. ¿Quiénes estarían afectados? Pues principalmente los actores que ya dijimos quiénes eran, pero también sus aliados. Aliados que para Estados Unidos es toda Europa y para Rusia, pues de China, Afganistán y otros países que giran en torno a estas grandes potencias mundiales. ¿Por qué se da? Porque Estados Unidos no quiere ceder ni un ápice en las negociaciones que le propone Rusia, que le propone el señor Vladimir Putin. El señor Biden parece que fuera sordo. Los consejeros y las personas que dominan ese gobierno, porque estoy seguro que no es el señor Biden, él es solamente el títere que pone la cara, no ceden un ápice en las negociaciones que le pide Rusia. ¿Qué es lo que pide? Que la respeten sus fronteras, que no coloquen armas en sus fronteras porque se sienten incómodos. Cualquiera nos sentiríamos incómodos si en la puerta de nuestra casa aparece un tipo armado. Que por favor la OTAN no extienda sus tentáculos hasta Europa del Este. Eso lo está pidiendo Rusia, que parece que es un pedido muy lógico, pero que Estados Unidos no quiere ceder. ¿Por qué no quiere ceder? Porque ellos saben que la hegemonía norteamericana ha desaparecido. Ya el dólar no es la principal divisa del mundo, hoy en día es el oro. El oro que está acumulando China, que está acumulando Rusia, que está acumulando India, que está acumulando, bueno, casi todos los países del mundo que quieren salirse de esa hegemonía norteamericana. Europa, dice Estados Unidos, está en bloque apoyándolo. Mentiras. Muchos no quieren que Europa vaya a una guerra. Entre ellos Francia. El señor Macron ya ha solicitado una entrevista con Vladimir Putin para mirar si por medio de la democracia se llega a un acuerdo para que no haya guerra. Yo creo que Alemania está más o menos en una posición muy parecida. España ha apoyado ya con una fragata, un barco, a Estados Unidos, pero ya el gobierno que tiene dos partidos que dominan, el partido minoritario, ya está en desacuerdo con Pedro Sánchez para que ese apoyo no se dé de esa manera. Y así en muchos países. O sea, no está el bloque europeo apoyando a Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta esto. Si se iniciara una guerra con Rusia, Rusia no es Yugoslavia, ni Rusia es Libia, ni Rusia es aquellos países que no tenían cómo responder a un ataque militar. La guerra del Golfo, por ejemplo, eso fue una guerra de un tigre contra un burro amarrado. Los héroes del Golfo, de la guerra del Golfo, fueron tipos que bombardearon un país que no tenía cómo responder. Pero resulta que con Rusia la situación es totalmente diferente. Rusia sí tiene con qué responder. Tiene el armamento, tiene el ejército, tiene puntos geoestratégicos que podrían hacer
que Estados Unidos perdiera la guerra. Y yo le apostaría casi a un 80-20 a favor de Rusia. Porque Rusia, a diferencia de Estados Unidos, no ha perdido una guerra. Estados Unidos ha perdido todas las guerras en que se ha metido, a excepción de la guerra del Golfo, que como ya dije, eso no fue una guerra. Si ustedes hablan de Vietnam, en Vietnam Estados Unidos perdió. En Afganistán acaba de perder, les tocó salir huyendo. Así que, por poner dos ejemplos, la Segunda Guerra Mundial no la ganó Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados, entre los que sí estaba Estados Unidos, y la ganó Rusia, que Rusia fue la que se tomó a Berlín. O sea, si vamos a hablar de películas, pues en todas las películas de Estados Unidos ganó la guerra. Pero si vamos a hablar de historia, en la historia no fue así. O sea, el día D, que tanto hablan, el desembarco en Normandía, no fue el golpe fatal para la guerra. Fue un golpe contundente, sí, pero no fue el golpe que acabó la guerra. La guerra la ganaron Rusia. Y Estados Unidos, para rematar, lo que utilizaron fue unas bombas atómicas sobre Japón, diciendo que esas bombas habían dado finalización a la guerra mundial. Eso está todavía en discusión y pues no se le ha dado la razón a Estados Unidos. Lo cierto es que en este momento a Estados Unidos no le conviene una guerra, como no le conviene a Rusia, como no le conviene a Europa. A nadie le conviene una guerra. Lo que estamos diciendo es que sí, en este momento la hegemonía mundial que tenía Estados Unidos está en juego. Y no quiere Estados Unidos compartir esa hegemonía, menos con Rusia, menos con China, porque en China también está una tensión allá sobre Taiwán. O sea, también hay vientos de guerra un poco más suaves, pero también hay una gran tensión en ese estrecho, en esa parte que divide China continental de Taiwán. Estados Unidos también está metido allá. Pero volviendo a Europa del Este, lo que está tratando Estados Unidos y su brazo armado, que es la OTAN, que dejó de tener razón de su existencia en el momento que se acabó la Guerra Fría, lo que está haciendo es extendiendo los tentáculos por esa parte de Europa para que Rusia se sienta amenazada por todos lados de sus fronteras. No va a permitir Rusia que esto suceda. Ellos nunca, y ya lo han dicho, y yo algunas veces les creo, porque también a los políticos hay que creerle, han tenido intenciones de invadir Ucrania. Ellos lo que han dicho es que Ucrania no debería pertenecer a la OTAN y que en Ucrania, si hay bases militares, esas no estén posicionadas en la frontera con Rusia, porque se sienten que su seguridad pues está siendo vulnerada. Estados Unidos y la OTAN no quieren ceder. No quieren ceder. Y Rusia ha pedido que haya negociaciones sobre eso, que haya un documento donde Estados Unidos y la OTAN se comprometan a asegurar esas fronteras, que no haya problemas en esas fronteras. Ellos no quieren hacer eso. Vladimir Putin es un tipo que tiene la maquinaria para responder a una guerra mundial. No van a ceder ante los pedidos de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, le pidió que no movilizara dentro de las fronteras del ejército ruso, sabiendo que eso ya sería una injerencia en la soberanía rusa. Cualquier país del mundo puede mover sus ejércitos y sus gentes y todo lo que quiera dentro de sus fronteras porque están dentro de su casa. Estados Unidos no le gustó eso. Quieren metérsele en la cocina a Rusia y Rusia no lo va a permitir. Así que estamos en un momento de altísima tensión. ¿Quiénes ganan? Nadie. Pero si hay un ganador en esta guerra, que debe haberlo, si es que no acaban con el mundo entero, se convertiría en la primera potencia mundial sin discusión alguna. Y a eso está jugando Estados Unidos. Estados Unidos está jugando su última carta. No hay más cartas.
Está jugando su última carta en esta partida en la que llevan ya hace mucho tiempo muchas cosas perdidas. Entre ellas una economía vulnerable que tiene Estados Unidos en este momento. Sé por personas que viven allá y que me han comentado que hay desabastecimiento. Las cosas están carísimas. Es más, ahorita existe una propaganda que le están colocando a los alimentos en los supermercados, aquellos alimentos que han subido de precios, aquellas cosas que han subido de precios, que dice, yo lo hice, poniendo la imagen de Biden. O sea, yo le subí el precio a eso. Eso quiere decir que el pueblo norteamericano no se halla en el mejor momento. ¿Cómo quiere Biden tapar esto? Con una guerra. ¿Cómo quiere Biden y sus aliados, que no son Europa? Yo me refiero a esos aliados económicos que están detrás del trono, para tratar de salvar esa hegemonía, ese imperialismo que siempre ha mantenido Estados Unidos sobre el mundo, con una guerra. Una guerra que va a afectar toda Europa, que va a afectar territorio norteamericano, porque estoy casi seguro que muchas batallas y muchas cosas malas sucederán dentro del territorio norteamericano, porque esas guerras que siempre, a las cuales ha querido jugar Estados Unidos, que se producen a 10.000, 15.000 kilómetros, ya no son posibles. Ya la guerra, muchas batallas se darán en territorio europeo, en territorio ruso, en Europa del Este, pero también en territorio norteamericano. Dios libre al pueblo norteamericano y a todos los pueblos del mundo de eso que se avecina. Yo culparía al 90% a esa terquedad norteamericana de no ceder. El mundo actual nos exige la diplomacia. El mundo actual nos exige que seamos inteligentes para poder convivir con el otro. Parece que Estados Unidos no se ha dado cuenta de eso. Parece que Estados Unidos no se ha dado cuenta que hay otros países que ya están a la par, incluso encima de ellos tecnológicamente hablando, y que en cualquier momento podrían golpearlos fulminantemente. Así que se le pide al pueblo norteamericano no apoyar en estos momentos a ese gobierno que quiere conducirlos a una guerra. Se le pide a Europa, a los miembros de la OTAN, que no apoyen esos deseos de Estados Unidos de llevarlos a la guerra. Pero también se le pide a los rusos calmar los ánimos. Se le pide a Ucrania que no se deje manipular por nadie para que en su territorio se inicie una guerra que podría afectar a la humanidad entera, que podría hacer que desaparecieran todos los adelantos que hemos tenido en los últimos siglos, porque la guerra no conduce nunca a mejor estados humanos. Siempre nos ha conducido a la miseria, siempre nos ha conducido al atraso. Y esperemos que este señor Biden y este señor Putin y los gobernantes de Ucrania no permitan que eso se inicie, sino que prime la inteligencia de la humanidad para que todo se resuelva por medio de la vía del diálogo. Muchísimas gracias por escucharnos. Somos Don Bosco Opinión.